Hola amigos, ¿cómo os va? Espero que bien. Le debía una a la comunidad mexicana que, por si no lo sabíais, es el segundo país del que más suscriptores y visitas tengo. Lo más demandado sobre México era el primer imperio mexicano, supongo que por ser uno de los momentos con mayor extensión de México, así que aquí lo tenéis. Realmente no tenía muy claro si hacer este vídeo. Si os fijáis, en los vídeos que hago de este estilo suelo juntar países, y no separar sus regiones para hacer nuevos estados. Claro, el imperio mexicano implica arrebatar a Estados Unidos gran parte de sus tierras actuales, y dos precisamente de mucho peso, como California y Texas. No me gusta separar porque, en el caso concreto de este vídeo, hace que no sea posible aportar un par de datos que solemos ver en el canal. El primero de ellos es el índice de desarrollo humano, porque Estados Unidos, para sus estados, emplea un índice propio, con criterios distintos a la calificación de países que todos conocemos. Quizá encontréis algunas equivalencias por internet, pero personalmente no me han convencido porque no explican exactamente de dónde las han sacado, o son bastante ambiguas, así que prefiero prevenir antes que curar. Tampoco he podido dedicar un apartado a las Fuerzas Armadas, ya que en este caso me resulta muy difícil hacerlo, o entro demasiado en el campo de la subjetividad. Me explico. ¿Cómo cuento en Fuerzas Armadas los territorios que le quito a Estados Unidos para dárselos a México? ¿Cómo resto? ¿Cómo sumo? ¿Cómo tengo en cuenta? ¿Divido el poder militar de Estados Unidos según la extensión, según el PIB, según la población? Es algo que en este caso no puedo valorar. Me gustaría antes de seguir con este vídeo hacerles una consulta a ustedes, mi audiencia. A raíz del vídeo anterior de cada continente un país, del que os agradezco inmensamente el apoyo que ha recibido, y si no lo habéis visto os invito a verlo cuando acabéis este del primer imperio mexicano, os propuse hacer un vídeo tratando América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. He abierto una encuesta en este vídeo, aunque también podéis escribir comentarios para emitir vuestra opinión sobre qué preferís. Un vídeo exclusivo para América del Norte, otro exclusivo para Centroamérica y otro para Sudamérica, o un vídeo en el que comparemos estas tres subregiones entre ellas y con el mundo a la vez. O quizás preferís las dos opciones. En fin, ahí tenéis la encuesta. Dejaré unos días y según cómo lo vea decidiré qué hacer. Así continuemos con el vídeo. Sabéis que cuando tratamos un estado del pasado, entre comillas, me gusta hablar un poquito del mismo. Así, vamos a ver rápidamente y sin entrar en demasiados detalles, qué es esto del Imperio Mexicano, pensando especialmente en aquellos que no lo conozcan, para saber un poquito más la historia de México. Como os digo, esto va a ser muy escueto porque el vídeo no trata de la historia del primer imperio mexicano, y he de reconocer que mi conocimiento sobre el mismo es limitado, así que invito a quien quiera, en comentarios, a aportar más datos sobre la rica historia mexicana. Debemos saber que en 1821 se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, lo que no significa que terminen los conflictos ni que España reconozca la independencia. La cuestión es que ya de antes de esta acta se hablaba de la formación de un imperio constitucional, idea materializada definitivamente en los tratados de Córdoba. Se creó una junta compuesta por miembros de la élite, para fomentar la creación de un congreso, produciéndose este hecho ya en 1822. Así, a México se le abrían tres caminos: los partidarios de Agustín de Iturbide, regente de la Junta y uno de los hombres con mayor poder e influencia en México en aquel momento, los borbonistas, que querían que alguien de la familia real española fuera el emperador, y por último los republicanos. Triunfó finalmente Agustín de Iturbide, coronado como Agustín I en mayo de 1822. Agustín tendrá ciertas tendencias absolutistas, y la situación de México no será la mejor, lo que derivará en el plan de Casamata y algunos levantamientos. Finalmente, Agustín abdicó y se exilió a Europa en 1823, aunque volvió a México en 1824, siendo detenido y ejecutado ese mismo año. Se cerraba así la primera etapa del México independiente. Tras la caída del imperio, Centroamérica se independizó de México. No vamos a entrar en detalles históricos porque este vídeo no está hecho para ello, pero lo que sí que nos interesa de verdad son los territorios que abarcó este primer imperio. Estos territorios son el actual México, Centroamérica hasta Costa Rica, está incluida, a excepción de Belice, y los territorios mexicanos de Estados Unidos, que son aproximadamente los estados de Estados Unidos que he tomado para hacer el vídeo, aunque no es totalmente exacta la frontera. Por supuesto, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el vídeo. En fin, muchos me habéis pedido este vídeo, y considero que la audiencia mexicana merece un vídeo centrado en su país.
Vamos a ver cómo quedaría el mundo si reunificamos hoy en día los territorios que formaron parte del primer imperio mexicano, y cuál sería la situación de este en el mundo. Extensión. México sería el séptimo país más extenso del mundo, por detrás de Estados Unidos, que retrocedería varias posiciones al quitarle los estados que pertenecieron a México. Internamente, es el actual México el que más territorio aportaría con diferencia, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Les seguirían Texas y California. Los territorios centroamericanos suponen el 65% de la columna de otros. Comentar también que México ha perdido aproximadamente el 60% de las tierras con las que inició el primer imperio, o lo que es lo mismo, su independencia. Riqueza. Mundialmente, a pesar de perder gran parte de su territorio, Estados Unidos se mantiene en cabeza. No hay novedades ni grandes cambios a excepción de México, que ocuparía la tercera posición al sumar especialmente los territorios de Estados Unidos que pertenecieron a su primer imperio, suponiendo estos el 80% del total de su PIB. Internamente, hay dos territorios que han superado al México actual en PIB, California y Texas, mientras que el resto de estados estadounidenses y países no tienen un PIB muy llamativo. En cuanto a la renta per cápita, el primer imperio mexicano tendría una de unos 23.000 euros, con picos como California con 62.000 y regiones muy bajas como Nicaragua o Honduras, que rondan los 2.000. Algunos países similares en renta per cápita serían Malta, con 23.900, o Chipre, con 22.400. Población. Respecto a la población mundial, ningún cambio entre los dos primeros, pero sí en el tercer lugar. México se situaría en una tercera o cuarta posición, pues los habitantes serían extremadamente similares en números a los de Indonesia. Estados Unidos pierde la tercera posición para situarse en el quinto lugar. En cuanto a la población del imperio, prácticamente el 50% de los habitantes se corresponde con el México actual. Los habitantes de California suponen un 15% y los tejanos un 10%. En cuarto lugar tenemos a los guatemaltecos, con un 6%, en quinto, Arizona, y en sexto, Honduras. La densidad de población es de unos 53 habitantes por kilómetro cuadrado, superior a la densidad de América, que es de 23. Ciudades. Vamos a ver cuáles serían las ciudades más pobladas si unificamos los territorios del primer imperio mexicano. La primera es, sin lugar a dudas, indiscutiblemente, Ciudad de México. Las tres siguientes pertenecen a Estados Unidos, Los Ángeles en California y Dallas y Houston en Texas. Para la quinta, volvemos a México, pues es Guadalajara. En cuanto a la capital, escogiendo solamente una, mi elección es Ciudad de México, sin ninguna duda, pero es conveniente precisar que tanto Los Ángeles como Dallas y Houston producen mayor riqueza que Ciudad de México. Nos faltaría elegir emperador, amigos mexicanos, pero esto se lo dejo a ustedes, que es al fin y al cabo quien les va a gobernar. Creencias. La mayoría de la población se consideraría cristiana, distinguiendo a católicos, que suponen un 70%, del resto de cristianos, que son un 15%. Un 3% de la población seguiría otras religiones, y un 10% se consideraría atea o agnóstica. Hemos de tener en cuenta que el cristianismo, en muchas zonas, no en todas, obviamente, de los territorios de los que hemos hablado, se ha mezclado fuertemente con costumbres locales, incluso precolombinas, de ahí que haya muchas peculiaridades a la hora de manifestar esta fe. Idioma. El español, o castellano, sería el idioma dominante como primera lengua, con más de 2/3 de la población. 1 de cada 4 individuos tendría como lengua materna el inglés, mientras que un 10% emplearía lenguas totalmente distintas. Por supuesto, esto no implica que haya fronteras entre lenguas o cuestiones parecidas, ya que estas lenguas conviven en el día a día constantemente, y ese 10% que habla otras lenguas puede hablar y entender perfectamente el español o el inglés, exactamente igual que aquellos cuya lengua materna es el español o el inglés. Así, amigos, esto ha sido el primer imperio mexicano como país en la actualidad. Como ya os he dicho, no puedo hablar en este caso ni del índice de desarrollo humano ni de las Fuerzas Armadas. Espero que no me lo toméis demasiado en cuenta. Deseo que el vídeo te haya gustado. Si es así, deja un like y compártelo.
No olvides suscribirte tampoco y pulsar la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un vídeo. Un saludo y hasta la próxima.